desintegrando la familia diariamente y no hay esperanza fuera del alcance de un milagro, como estaban diciendo los pastores Luis y Alex, que el matrimonio es un milagro, es algo creado por Dios y no, el hombre ha intentado muchas veces tratar de inventar otra forma de relación, tratar de hacer cosas para disfrutar de un matrimonio, de una familia, de hijos que respete, que amen, que honre a sus padres, pero se ve que no se logra. Y entonces queremos compartir en este taller lo que va a ser clave para un éxito total, 100% en el matrimonio. Y el divorcio, que es esa separación donde una esposa y una esposa toman una decisión de romper lo que está unido. Si el plan de Dios era en el principio de dos ser una sola carne, el divorcio es amputar y destruir ese ser creado que se llama el matrimonio. Vamos a orar esta mañana para que el Señor nos dé entendimiento. Queremos fluir de parte del Señor en una instrucción que nos ayude no solamente sanar nuestro hogar, porque muchas personas tristemente, egoístamente solo piensan en ellos mismos. Dicen, si yo y mi esposo podemos llevarnos bien, no nos importa otra cosa. Pero el plan de conocer el modelo del Señor es para nosotros poder llevar estas enseñanzas y modelar estas realidades para impactar las generaciones de nuestra familia. Se supone que hijos de padres divorciados, muchas veces ellos también sufren las mismas penalidades, pero hijos de padres exitosos van a conmover las naciones, van a conmover sus comunidades, van a poder alcanzar a sus amistades y las generaciones de su descendencia con la misma bendición. Pero todo en el Señor tiene su fundamento y Dios quiere que nosotros edifiquemos nuestra casa en una forma que sea indestructible. Y muchos de nosotros el divorcio comienza aún en el noviazgo. Y les puedo decir que antes del noviazgo, en nuestra niñez, la capacidad que nosotros tenemos de honrar a nuestros padres y obedecer va a ser la capacidad que vamos a poder sobrevivir y prevalecer en nuestros matrimonios. Llegó un joven a nuestra iglesia hace años atrás y dice, pastor, vi una muchacha y me enamoré de ella. Y yo le digo, pero tú no viste lo que tiene escrito en la frente. Y él dice, no me di cuenta. Dice, allá tiene escrito espiritualmente rebelde. Tú no quieres una esposa rebelde. Entonces el matrimonio comienza mucho antes de la ceremonia del bodas, ¿verdad? Y tenemos que entender eso por ende natural. Dice la Biblia que antes que uno edifique, vea si tiene suficiente material, no sea que comience a edificar y después no termine y llega a ser una burla y una vergüenza a los demás. Entonces todos estos principios del Señor, dice, yo soy el alfa y el omega. Uno no puede comenzar sin Dios y esperar que las cosas le vayan bien. Tenemos que enseñar, vamos a comenzar bien, porque todo lo que comienza bien termina bien, y lo que comienza mal, solo la mano del Dios y de verdad algo sobrenatural tiene que venir a sanar esa relación. Pero lo lindo de esto es que la gracia de Dios es suficiente. Y hemos visto parejas, tenemos experiencia y testimonios de parejas divorciadas por 20 años. Y uno no concibe estar separado. Esta pareja tuvo 2 hijos y los hijos bien pequeños. Tuvieron 20 años sin su relación de matrimonio entre papá y mamá. Y cuando le pudimos predicar el evangelio al papá, él fue a pedirle perdón a su esposa y se casaron de nuevo. Y los hijos se quedaron bien enojados. Mamá, ¿cómo te atreves a volver con nuestro papá? Como que, y ellos se agarraban de mano y estaban ahí, él cuidándola, y los hijos estaban molestos. Como que esto no está supuesto de suceder. Ya pasaron muchos años, hay mucha amargura, hay muchas raíces, pero viene el amor de Dios y viene la mano de Dios y la gracia de Dios, y lo que separó el hombre, Dios dice, hey, yo tengo el poder de restaurar.
Así que tampoco en la cosa del Señor, aunque muchas personas optan por no escuchar a Dios hasta que ya es muy tarde y lo perdieron todo, es más sabio comenzar edificando de acuerdo a los principios de Dios. Vamos a repetir algo en esta mañana antes de comenzar. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces el concepto de esto del hogar y de la familia necesita el ingrediente de Dios. Y cuando el hombre se hace Dios, ahí se fregó todo, ¿verdad? Cuando el hombre se destaca diciendo yo soy el que mando, yo soy Dios, ¿cuál es la primera persona que sabe que él no es Dios? ¿Quién es esa persona que sabe que no es Dios? Su esposa, ¿verdad? Este se piensa que es Dios. No, es lindo cuando un hombre viene a buscar la fortaleza, la sabiduría, la gracia de Dios. Y eso es admirable delante de la esposa. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, Señor. Señor, este mundo tiene una tasa, un índice de divorcio, Señor, que solo muestra que no te hemos escuchado, Señor. Estamos andando en nuestros propios planes, en nuestras propias metas, Señor, en nuestras propias agendas, Señor, en nuestra propia opinión. Pero tú eres un Dios fiel, Señor, y el que atiende a tu voz, Señor, tendrá gran éxito, Señor. De hecho, Señor, este milagro que tú has hecho de unir un hombre y una mujer es una bendición para todos aquellos de nosotros que disfrutamos, Señor, de nuestra relación matrimonial, Señor. Y Señor, tú te has destacado en crear una relación, Señor, donde allá tenemos toda la provisión que necesitamos como seres humanos, Señor, para lograr tus propósitos, Señor. Así que esta mañana pido por tu gracia, Señor, pido que tú nos cubra en un entendimiento de tu voluntad, Señor, y que podamos, Señor, compartir la importancia de edificar nuestro hogar según tu diseño, Señor. Que tu mano esté sobre nuestras vidas, Señor, y así dejar un legado, Señor, de por generaciones. Dice la palabra de Dios, por 1000 generaciones de aquellos que me aman y guardan mi palabra serán bendecidas. Así que, Señor, te damos gracias y creemos esta mañana que tu palabra es lámpara para nuestros pies, es una buena semilla sembrada en cada corazón para una cosecha que glorifica tu nombre, Señor. Y también, Señor, tu palabra es una espada de doble filo que viene, Señor, a lo más profundo de nuestro ser para confrontarnos, Señor, y arreglar actitudes que están fuera de onda, Señor. Así que tu gracia esté sobre la conferencia, Señor, sobre las vidas aquí presentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Sabes que muchas personas preguntan cómo es que yo me metí en esta cuestión del matrimonio. Muchas personas dicen, ¿y qué te califica a ti para hablar de este tema? Las personas siempre quieren saber cuál es la autoridad que tenemos de hablar de estos asuntos. Y les voy a decir, en la experiencia personal mía es haber nacido en un hogar donde mi padre era un médico. Y era un hombre destacado, somos cubanos, y llegó a los Estados Unidos y estudió su profesión, y allá después de lograr el sueño americano, que es los éxitos financieros, de materialismo y de posesiones y de logros en un avance de su profesión, ahí comenzó la pesadilla americana. Y muchos no hablan de esa parte de los Estados Unidos, de la pesadilla y la tragedia de una nación que no está escuchando la voz de Dios. Amén. Y ahí cuando yo me di cuenta, y yo me desperté en esta familia y veía que afuera del hogar mi padre había logrado cosas exitosas y ganó mucho respeto de mucha de la comunidad donde él servía. Él es de los médicos antiguos donde él creía sobre cuidar la salud de sus pacientes, y eso le trajo mucha remuneración económica, y nosotros disfrutábamos de muchas comodidades y muchos lujos que se logran en un alcance material. Entonces muchas personas dicen, hay muchos que vienen a Cristo porque son drogadictos y prostitutas y son pornocieros y tienen grave necesidad. Bueno, la familia Molina no llegó por problemas social, sino llegó por un problema espiritual. Conforme fueron desarrollando la relación matrimonial de mis padres, yo de noche me acostaba escuchando sus conversaciones en el cuarto de al lado.
y escuchaba las palabras: yo te aborrezco, yo te odio, ya no vamos a estar juntos, y una amenaza de divorcio toda una vida, hasta los 14, 15 años, donde mis padres estaban ya separados y no había esperanza para esa relación. Habían destacado una bendición económica, pero una crisis severa dentro de la casa. No disfrutábamos a la familia, no disfrutaban su pareja conyugal. Entonces, viendo eso, yo decía: eso se va a formar un desastre aquí. Al separar a los padres, pues los hijos cada uno coge su rumbo. Ahí llegan los padrastros, llegan las madrastras, viene un sinnúmero de situaciones que son adversas. Pero llegó ese gran y glorioso día que Cristo extendió su mano y salvó a la familia Molina y restauró a mis padres, y yo no lo podía creer. Yo decía: yo he vivido toda mi vida con la amenaza del divorcio. Me acuerdo, nosotros poníamos nuestros oídos, porque eso era como una bomba nuclear, día por día, viendo cuándo iba a estallar esa gran tragedia en la familia. Y cuando estaba poniendo mi oído a la pared, escuchaba las palabras bien fuertes de mi papá, llamando a mi mamá bruja, llamándola profanando, haciendo mil cosas, y también escuchando la voz de mi madre llorar y un llanto desesperante. Pero esto todo en el contenido de nuestro hogar, porque fuera del hogar estaba la apariencia de la familia modelo, la familia exitosa, la familia que tenían todas sus necesidades. Pues ahí llegó Cristo y entró en el corazón de mi mamá. Y lo primero que hizo mi mamá, citó a mi papá y le dijo: Raúl, estaban separados. Ella dijo: quiero desayunar contigo. Y cuando salieron a desayunar, ella le dijo a mi papá: te quiero pedir perdón. Y mi papá, bien prepotente, un hombre bien autosuficiente, decía: yo sabía que tú eres el problema. Te lo llevo diciendo todo nuestro matrimonio, que tú eres la razón por la cual nosotros no tenemos éxito en la familia. Y entonces ella le dijo: te pido perdón porque no he sido la esposa que Cristo quiere que yo sea para ti. Qué tremenda perspectiva cuando uno llega al Señor y empieza a escuchar que nosotros ya no vamos a justificar nuestro mal comportamiento, porque ahora que tenemos que rendirle cuenta a Papá Dios. Y él le dijo: no he sido la esposa que Cristo quiere que yo sea para ti. Ella pudo haber dicho: he sido la esposa que tú meritas. Tú mereces peor que yo, en otras palabras, por tu comportamiento. Yo he sido buena contigo, pero delante de Dios no me he comportado como Dios llama a la esposa a comportarse, y por eso te pido perdón. Y él, en su autosuficiencia y su forma prepotente, dijo: yo sabía que tú eres el problema de toda esta fórmula. Si tú te comportas, pues nos va bien las cosas. Pero ella dijo: pero sí te quiero decir que he conocido un Cristo vivo, y sí te quiero decir que Dios es real y que Dios existe. Pues ahí mi papá dijo: yo sé, yo siempre he creído en Dios. Tú eres la que nunca quisiste acompañarme a esa iglesia religiosa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Lo próximo que sucede fue que él comenzó a ver un comportamiento en la vida de ella que trastornó todo el imagen que él pudo haber tenido. Ella empezó a agradar a Dios en el comportamiento, las palabras y el trato que ella tenía sobre un hombre súper difícil con que vivir. Y vamos a hablar de que todas estas cuestiones vienen de la niñez, ¿verdad? Una de las mentiras más grandes que le dijeron a mi papá fue: nunca permites que una mujer captive tu atención. Nunca permites que una mujer venga a abrazarte de una forma que te vaya a distraer de tu adoración a tu mamá, ¿verdad? Entonces muchos de los hombres andan atendiendo el favor de su esposa, de su mamá, y aborreciendo a su esposa. Porque sus padres aborrecieron a su mamá, y ahora le toca a ellos aborrecer a su esposa y atender las necesidades de su mamá. Pero la Biblia es bien precisa. Dice: por esta razón el hombre dejará su padre y su madre, se unirá con su esposa, y los dos serán una sola carne. Pero tenemos una gran multitud de familias hispanas donde no quieren conocer esa realidad.
Y ahí es que comienza nuestra búsqueda de las cosas del Señor, y por eso estamos en el ministerio de lo que es la familia. Yo sufrí mucho en mi niñez porque viví en una familia donde el matrimonio era una crisis diaria de un abuso psicológico agresivo por dos personas que no conocían el diseño del Señor. Entonces, siendo eso mi pasión, comencé a decir, yo quiero, viendo lo que Cristo hizo en mi hogar, yo decía, quiero ir a todas las naciones y quiero compartir lo que es la realidad de una restauración familiar. Quiero brindarle a aquellos pueblos que no conocen, que no le han resplandecido la luz del Evangelio, para que ellos conozcan que en Cristo todo lo podemos hacer. Que Cristo tiene la respuesta de la humanidad para disfrutar un regalo que nos dio, que se llama la familia. Pero que la familia se compone primero. ¿Cuántos saben los ingredientes de un matrimonio? ¿Cuántos saben los ingredientes? Primero requiere un hombre. Ese es el primer ingrediente para un matrimonio. No te cases con un niño. No te cases con una persona inmadura. Tienes que buscar a alguien que ha madurado suficiente en su hombría antes de casarte con él. Pero muchos de nosotros empezamos unos noviazgos con unos niños malcriados y tienen 60 años y siguen siendo niños, tirando perretas con una inhabilidad de comportarse en una forma varonil o una forma de masculinidad, de una hombría. Y ¿sabe lo que pasa? Es que los hombres no tienen modelos de la hombría. Esto es una crisis severa, porque en Latinoamérica y en muchas regiones del mundo te dicen que para ser hombre tiene que ser mujeriego. ¿Cuántos han escuchado eso? El hombre no puede vivir solamente enamorado de una sola mujer. Él tiene que mostrar su hombría con la cantidad de mujeres a la cual él puede tener intimidad. O dice que el hombre es aquel que puede sostener el trago. Si tú puedes beber bien fuerte, eso le échale mano, tú eres hombre, ¿verdad? Y eso es una mentira. Entonces la identidad de la hombría está severamente afectada, y eso corrompe esta cuestión del matrimonio. Segundo, en este desarrollo de conocer cómo ser hombre, uno tiene que tener un modelo. Uno tiene que tener a alguien frente a uno para saber cómo comportarse. Me acuerdo con mi esposa cuando nos conocimos, cada vez que había un conflicto, yo había visto a mi papá toda mi niñez ponerse bravo y salir corriendo. Nosotros decimos berrinche, no sé lo que le dicen ustedes, un enojo agresivo. Y ya él se cerraba, explotaba, y él no sabía lidiar con los conflictos en su vida. Y el hombre tiene que coger otro modelo. Y cuando yo me entregué a Cristo y empecé a ver hombres de Dios y vi cómo ellos enfrentaban la crisis, vi cómo ellos no salían corriendo ni se ponían bravos, como estaba mostrando el pastor Luis y su esposa, la forma de resolver conflictos de una forma que es digna. Nosotros no vimos eso en nuestro desarrollo y crecimiento. Y entonces ahí fuimos desarrollando. Cuando yo le digo a mi papá como cristiano, yo a los 16 años conocí a Cristo, le digo, papá, yo quiero ser psicólogo. Y dice, ¿y por qué? Porque hay un gran número de personas que necesitan conocer a Cristo, y yo quiero hacer consejería matrimonial. Y él me dijo, no, hijo mío, vas a poder ejercer más efectivamente una carrera para ayudar a los demás si te haces abogado. Y yo dije, yo ni sé lo que es un abogado. En ese tiempo de verdad no tenía ni idea lo que hacía un abogado. Pero había ya conocido la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 1, donde dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, para que todo te vaya bien y vivas una vida larga. Y le digo, bueno, voy a ser abogado. Yo ni sabía lo que era ser abogado, solo mi papá me había dicho que ayudaba a muchas personas. Pues ahí empecé la carrera de abogado, y yo me entregué como abogado y comencé a ejercer la abogacía ya en los Estados Unidos. ¿Y qué comenzó a suceder? Empezaron a venir parejas para lo que hacía un abogado. ¿Y qué hacía un abogado? Divorciar a las parejas. Y decía, ¿cómo yo, que tengo el llamado de unir parejas, estoy en una profesión donde se están separando? Pero Dios tiene astucia. Ahí cuando llegaban las parejas, empezaba yo a ver la misma crisis que tenían mis padres en mi niñez. Pero ya conociendo la palabra de Dios y viendo el modelo bíblico, empezó a extender una invitación a mis clientes
para que pudieran tener éxito en su relación matrimonial. Y ahora yo le decía a los hombres, requiere en esta relación matrimonial que exista un hombre. Y qué crisis y qué dilema. Porque un hombre que se comporta como un niño no va a ser suficiente capaz de ejercer el llamado, porque yo lo considero un llamado sagrado, el hecho que Dios te dé una mujer para que tú cuides. Y es algo tan especial. Pero ahí empezaron todos estos clientes a conocer a Cristo y me fui quedando sin clientela, ¿verdad? Porque ya por toda la ciudad decían, no vayas a Molina porque él no divorcia, él reconcilia a las parejas. Y un abogado solo cobra cuando está separando las familias, ¿verdad? Y ponte bravo, y ahora tú le dices esto, y ahora tú le dices lo otro, y ahí se forma toda y yo le decía, no, le vamos a decir al juez que te pidió el divorcio que tú quieres reconciliarte, porque para pelear necesitas dos. Y si uno va a estar comportándose de una forma correcta, es difícil pelearte con una persona que te quiera amar, ¿verdad? Y ahí fueron desarrollando estos clientes, y le tengo varios testimonios de clientes que hoy son pastores en sus países y están reconciliando parejas por miles y miles de familias. No sé si puedo, pero lo voy a intentar, lo he visto por allá. Dios me dio una capacidad para que el hombre deje de ser niño. Y llegó un día un cliente multimillonario. Y él se sentó en mi oficina y me dice, vengo a ver al doctor Molina. Y se sentó ahí a esperarme. Y yo estaba atrasado porque estaba en los tribunales en ese entonces. Y él se sienta a esperar y esperar. Y el hombre era suizo, era alemán. Él no le gusta esperar, ¿verdad? Los suizos son bien correctos con el tiempo. Pero yo llegué ahí a un tiempo y empecé a hablar con él y digo, ¿qué te pasa? No, mi esposa me aborrece. ¿Y qué pasa? Es que yo tengo 10 novias y ella tiene 3 novios. Y ella me botó de la casa y ella no quiere vivir más conmigo. Y tengo una hija de 10 añitos con ella. Y tenemos un problema terrible. Y yo le dije, bueno, ¿tú quieres rescatar tu matrimonio? Y dice, ¿qué? ¿Qué es eso de rescatar? Te explico que yo tengo 10 novias, ella tiene 3 novios. Y aquí no hay esperanza de nada, porque ella me quiere matar. Yo le digo, mira, vamos a hacer algo. Si tú estás dispuesto de rescatar tu matrimonio, vamos a comenzar y te voy a regalar algo que se llama Hombre de Dios o Peter Pan. Y él decía, ¿qué es eso? Eso es una película de Walt Disney. ¿Qué es eso? No es una película de Walt Disney. Es una enseñanza para que tú ya dejes de ser niño. Y para que tú puedas desarrollar algo que se llama hombría, que te falta un montón. Y este hombre agarró esta enseñanza y no les miento. Dice, pastor, yo esta enseñanza la escuché 35 veces. Y la escuché, y la escuché. Y me compenetré con la enseñanza dentro de esa palabra de cómo desarrollar el éxito de mi hombría para poder ser una bendición a mi esposa y a mis hijos. Y les quiero dar, no sé, ¿cuántos de los hombres tienen un amigo, verdad? ¿Cuántos hombres quieren? No para ustedes, sino un amigo, ¿verdad? Vamos para allá. Y tengo otro para este lado, ¿eh? Allá en la mesa yo tengo más. En la mesa he traído 50 estudios eso. ¿Saben lo que está sucediendo con este estudio? Las personas las llevan a su vecindario, especialmente las mujeres, y le dicen a los hombres, oye, ustedes lo que han estado ejerciendo no ha sido hombría, ustedes son poco hombres. Escuchen este estudio para que se hagan hombres. Y ahí los hombres se están perdiendo toda su identidad. Dicen que el ser hombre es tener músculos, pasar 8 horas en el gimnasio y pasar con muchos músculos por ahí. No, el ser hombre es parecerte a Cristo. Eso es tremendo, pero lo vamos a aprender. El ser hombre es ser hechos a la plenitud, la estatura de un perfecto varón, Jesucristo. Lo dice Efesios 4. Ahora, ese es por parte de él, ¿verdad? Del hombre, y vamos a hablar de ese testimonio ahora. Pero también Dios me había dado en la culminación de todos estos años de ejercer una prédica que se llama Mujer de Dios o Bruja Siniestra.
Y yo sé que hay hermanitas aquí que tienen una amiga, ¿verdad? Tiene una amiguita por ahí que es una bruja. Vamos, voy a tirar esto, ¿ok? ¿Listo? Ahí le corté la oreja como a Pedro a una hermana. Ok, escuchen bien. A los 6 meses de estar aconsejando este suizo, este millonario, a los 6 meses habían pasado, él aceptó a Cristo, él se bautizó en agua, él empezó a actuar varonilmente. Y la esposa dijo, él le decía, mi amor, vayamos a buscar a Cristo. Yo estoy en una iglesia y de verdad que tú has visto mi cambio, ya no tengo novias, tú eres mi único amor, yo quiero servirte a ti. Y ella dijo, yo no puedo ir a tu iglesia, tu pastor es tu abogado. Y en el tribunal hay una guerra tremenda. ¿Y cómo yo voy a llegar a tu iglesia? Y entonces yo lo que hice, yo pasé el caso ese, se lo di a un amigo para que él hiciera las cuestiones legales. Y ya ella no tenía impedimento y ella llegó una noche a la iglesia. Y yo le dije, tú no sabes cuán gozoso y alegre estoy que has venido, que has llegado. Y ellos ya dejaron su divorcio, empezaron a compenetrarse en la voluntad de Dios y han tenido 2 hijos más. Están yendo a todos los países a compartir la realidad de una reconciliación en el propósito de Dios. Allá llegó un hombre también a mi oficina, un mexicano, y él decía, y le digo, ¿qué haces acá? Dice, imagínense que estuve casado 10 años y un día un amigo me invita a una cantina a tomarme un trago, y cuando llego allí hay un show cubano. Y la cantante principal se baja a mi mesa y empezamos una relación, una aventura. Y yo llego a mi casa y voto a mi esposa y voto a mi hija de 7 años y me voy con la cubana por 5 años y perdí todos mis bienes. Y esta mujer me tragó. Dice Eclesiastés 7:26. ¿Qué nos dice? He encontrado una cosa más amarga que la muerte. ¿Cuántos conocen algo más amargo que la muerte? Y dice, esa mujer que con sus manos enreda al insensato. Al que agrada a Dios, Dios lo libra de ella, mas al pecador Dios se la entrega para que ella lo destruya. Eclesiastés 7:26. Él se fue con esta mujer a los Estados Unidos. Y a los pocos tiempos, después que vendió todos sus bienes, porque lo dicen los proverbios, si te vas con otra mujer, tus bienes quedarán en otras familias. Ese no es el propósito de Dios. Y él llegó allá a los Estados Unidos y al poco rato ella lo acusa del intento de asesinato. Y él va a buscar un abogado y llega afortunadamente a la oficina de un abogado que le va a presentar a Cristo. Le digo, vamos a poner tu vida en orden. El hombre estaba como un desecho humano, lo había perdido todo. Era un contador público con un posgrado en administración, tenía 2 zapaterías, un restaurante, tenía su bufete de contables, gozaba de la reputación de su comunidad. Pero después de 10 años de casado se va con una mujer de la cantina y se van para los Estados Unidos y ahí lo pierde todo. 5 años después ella lo acusa de intento de asesinato, que era mentira, solo que ella tenía otra relación. Y llegan todos a la corte y ganamos el caso allá en la corte con el juez. Y le dice el juez, yo sé que tú eres un buen hombre, pero que esta mujer ha destruido tu vida, y si tú vuelves a comunicarte con ella te voy a echar preso. Y él dice, ¿y por qué? ¿Por violencia doméstica? Y le dijo el juez, no, por estúpido. Esta mujer te ha dañado tanto, ¿cómo vas a volver a llamarla, no? Y entonces él llega 8 meses después. Él está yendo a la iglesia, está bautizado, está alineando su vida. Él estaba suicida cuando lo conocí. Él dice que él tenía las 5 quiebras del hombre: la espiritual, la financiera, la familiar, la psicológica. Y él tenía también la cuestión de profesional, la quiebra profesional. Lo había perdido todo, y lo dice la Biblia así. Y entonces él 8 meses después, él llega un día y dice, pastor, me enamoré de nuevo. El amor ha tocado mi puerta. Ya, qué bueno. ¿Y quién es la víctima?
Dice, una jovencita de tu iglesia que ya estamos hablando y ella está interesada en mí, y yo estoy interesada. Y él tenía 38 años en ese entonces, ya llevaba 5 años divorciado y una tragedia del adulterio en que se había ido. Y le digo, José, pasa por mi casa y vamos a hablar del asunto. Y cuando llegó a la casa le digo, José, el Cristo que yo te presenté, Él tiene deseos, su voluntad es que tú y tu esposa estén juntos en esta relación matrimonial de por vida. Y él dice, ¿qué? Sí, el Cristo que yo te presenté, Él no está en el asunto de que tú tengas 5 esposas, sino que tú tengas una esposa y que la ames en una forma como Él amó a la iglesia. Y él dice, pastor, tú te estás burlando de mí y yo creo que hoy es el último día que me voy a llamar cristiano. Y yo dije, a veces esa es tu decisión, pero el consejo de Dios no cambia. Dios quiere que tú llames a tu esposa que está en México, él estaba en los Estados Unidos, y le pidas perdón. 5 años más tarde, su hija de 7 añitos ya tenía 12. Le pides perdón y le digas que eres cristiano, que estás viviendo tu vida conforme las enseñanzas de la Biblia, y que le digas a ella finalmente que tú deseas reconciliarte con ella. Y él dijo, pastor, si tú te estás burlando de mí, si yo hago eso, hago el papel de ridículo y hoy es el último día que voy a ser cristiano, me voy, me marcho. Y él se fue. Y yo dije, bueno, ese es el consejo de Dios. Pero 3 días más tarde, él argumentando, tratando de buscar, porque nosotros somos expertos en buscar, ¿verdad?, nuestros versículos bíblicos para justificar nuestra maldad, ¿verdad? Dice, todas las cosas viejas han pasado, aquí todo está hecho nuevo, ¿verdad? Me voy a buscar otra esposa. Nos hacemos unos religiosos perfectos. Este hombre trató de batallar, pero el Espíritu Santo dijo, llama a tu esposa. Y él llamó. Ceci, ¿quién me habla? Soy José y te quiero pedir perdón. Y dice, tú estás en otro lío, y si no me dices cuál es tu problema, ya te voy a colgar. Esa fue la respuesta de Ceci. Te quiero pedir perdón y te quiero decir que soy cristiano. Y dice, ¿y qué es cristiano? Dice, un católico pero en serio. Yo entiendo, ella decía. Porque ella había perdido a su papá cuando tenía 8 añitos y se fue a vivir con su tía, que era una madre superiora en un convento, y tenía 2 tíos que eran curas. Entonces ella no entendía. Su mamá, que era la hermana de las monjas y los curas, iba a una misa a las 7 de la mañana y a otra misa a las 7 de la noche. 700 misas anuales. Entonces él me decía, pastor, tú estás loco. ¿Cómo yo voy a ir allá que es archicatólico para decir? Y yo dije, oye, no entres en polémicas con papá Dios, haz lo que Él te dice. Y él le dijo, mira, ya que entiendo que eres un cristiano, ya que entiendo que me pides perdón, él le dice, y quiero saber qué es su problema. ¿Qué? Y quiero saber qué es su problema. Y dice, ¿qué me estás tratando de decir? Y a ver si te quieres volver conmigo. Y dice, mira José, yo te perdono, mi hija te perdona, el perro que murió de falta de hambre te perdona. Todos te perdonamos, pero de regresar junto contigo, jamás. Ya, de hecho, hace 5 años me dejaste, hace 1 año estoy saliendo con un señor y nos vamos a casar. Tenemos planes para entrar en otra relación. Y José, mientras más él me decía que él no quería regresar con su esposa, más yo en mi mente la veía más y más fea. Decía, no puedo. Y la veía más gorda. Y decía, él no quiere volver porque esta mujer parece un desastre y él se quiere ir con una jovencita. Pero lo que sucede es lo siguiente, él vino corriendo a mi oficina y dijo, pastor, falló tu consejo. He regresado a mi esposa, le he pedido perdón, le dije que soy cristiano, le dije que quiero reconciliarme. Ella dijo que bien a todo, pero no. Entonces yo le dije, bueno, ya tú hiciste tu parte, deja que Dios haga la parte de él. Y lo próximo que sucede es que ella llama el próximo día y le dice, no sé por qué, pero algo me dice que tengo que volver contigo. Y ahí él aprovechó y él dijo, no es algo, es alguien, y se llama Jesucristo. Y ella recibió a Cristo en su corazón por el teléfono. Ella vino a los Estados Unidos y cuando yo vi a Cecilia, yo me quedé maravillado. Yo decía, oye José, no es por nada, pero el feo eres tú. El que pierde en esta transacción es ella. Y ellos han vuelto y han comenzado a poner por obra lo que está en la palabra del Señor.
¿Qué es lo que está en la palabra de Dios? Que Dios tiene un diseño maravilloso. Hemos escuchado muchos de los pastores aquí en esta conferencia. Hemos escuchado todo el legado que nos dejan los pastores aguayos de lo que es el rescate a la familia. No una teoría religiosa, una realidad verdadera. Que si nosotros ponemos la palabra de Dios por obra, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la manifestación de lo que Dios quiso. De hecho, llegan muchos millonarios a través de los años, después de 25 años de casado, y dice: pastor o doctor, como abogado, porque no saben que soy pastor, dice: que tú no sabes lo que me sucede. ¿Y qué te pasa? Bueno, llevo 25 años casado con mi esposa, tenemos 4 hijos, ya son adultos, y ya no amo a mi esposa. Y yo los miro y le digo: ay, qué lindo, qué gracioso. Y entonces me dice: ¿qué he de hacer? Porque realmente ya no tengo ningún deseo de estar con ella. Y le digo: bueno, ya yo tengo la cura final, y se encuentra allá en el Mateo 6:33. Agarra todas tus pertenencias, todas tus cuentas bancarias, todas tus joyas, todas tus propiedades, y traspásala a nombre de tu esposa. Dice: ¿qué? Sí, porque la Biblia dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tú quieres amar a tu esposa, empieza a invertir en su vida en una forma tan maravillosa que no tendrás apetito por otra. Una hermana solo dijo amén. ¿Y las otras? Ustedes tienen que proclamar: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y nosotros los hombres, y yo me maravillaba que yo cuando joven trabajaba en una tienda en el aeropuerto de los Estados Unidos, y veían los hombres de negocio de muchas empresas bien prepotentes, y me decían: mira, estoy aquí para buscar un regalo. Y les digo: qué bueno que vas a llevar tu regalo a casa, porque lleva muchos días fuera de la casa. Y me decían: quiero un payamita bien lindo. Y yo le sacaba su payamita de mujeres: ahí lo tienes, pero no me lo ponga ahí escrito, porque es para mi amante. Y yo los miraba y yo decía: ¿qué? Sí, estaban invirtiendo en maldición. Estaban invirtiendo fuera. Y yo le decía: ¿y no se acuerda de traerle a su esposa algo? Y me decía: sí, dame una foforera. ¿Para tu esposa una foforera? Sí, una foforera, sí, para que cocine. Y yo decía: no me calcula que los hombres estén tirando sus tesoros fuera de su hogar y destruyendo su relación matrimonial. Había un doctor de mucho renombre en Argentina, y llegó con el millonario, llegó con el suizo reconciliado, porque ese suizo está hablándole a todo el mundo que Cristo es real, que Cristo vive, que Cristo restaura. Aún nos llevó a Suiza a hablarle a su papá y su hermano, porque ya han dejado de ver la gloria de Dios. Y entonces él llamó a este médico de mucho renombre en Argentina, y el médico dice: pastor, tú no sabes lo que me sucede. Ya no tengo un atractivo de intimidad con mi esposa. Y le digo: es obvio, porque si tú estás con 3 secretarias semanalmente, ya cuando tú llegas a la casa no tienes apetito. Eres un hombre miserable en tu comportamiento. Entonces, en esta verdad que vamos a empezar a caminar como Dios desea, y obviamente es muy limitado el tiempo que tenemos, pero quiero de verdad dejarles saber que hay esperanza en vivir como Cristo quiere que vivamos. Allá Dios es maravilloso. Una de las cosas que es tan maravilloso del Señor, que Dios nos da a nosotros un ejemplo en todo lo que requiere nuestro comportamiento. Dios no te deja con un concepto abstracto y lejos que uno no entiende. Dios viene y la palabra se hace carne y habita entre nosotros, para nosotros palpar y ver su gloria, ¿verdad? Entonces queremos tocar bien brevemente Ezequiel capítulo 16, donde Dios enseña a ser el esposo por excelencia. Dios nos enseña a nosotros los esposos cómo hemos de ejercer nuestro llamado a ser esposo y a ser papás conforme al plan que Él tiene. Estamos leyendo Ezequiel capítulo 16, y vamos a comenzar a leer allí en el versículo 8. Ezequiel 16, 8. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. ¿Cuántos hombres pasaron y fue la vista de su esposa que lo cautivó, verdad? Mi esposa, cuando yo la conocí, el primer día que la vi,
Yo dije, este va a ser igual que Luis. Luis no solamente tiene el don de discernimiento, sino yo también. Yo dije, esta va a ser la mujer con la cual me voy a casar. Y yo ya era cristiano y ella era cristiana, y nosotros queríamos desarrollar el propósito que Dios tenía con la pareja. Y dice la palabra de Dios allí, pasé de nuevo y te miré. Y dice que he aquí, tu tiempo eran tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Mira, una de las cosas que hace el amor es te cubre muchas faltas. Dice, el amor cubre muchas faltas. Cuando primero conocimos nuestras esposas, quizás eran un poquito gorditas, y decía, tú eres la mujer más flaca que he visto yo en mis vidas, ¿verdad? Era bien narizona y decía, tu nariz no es grande, es pequeñita. Y ahí cubrimos con amor, con el deseo que tenemos de estar, cubrimos como un manto sus defectos. Y de hecho, quizás en su propia casa, sus propios hermanos y hermanas y papá y mamá venían a destacar sus fallos, sus defectos, sus áreas no más parecidos. Pero nosotros hicimos algo sobrenatural que les cubrimos con un manto. Y eso tiene que permanecer en la vida entera, no solamente durante el noviazgo. Y no es ser mentiroso tampoco, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar en una forma que sobrepasa todos los detalles de otras personas. Y eso es una clave para poder ser un esposo exitoso. Poder cubrir a nuestras esposas. Pero muchas veces nosotros que estamos supuestos a cubrir a nuestras esposas, somos los mismos que la estamos despojando de ese manto y estamos siempre señalando sus faltas. Y Dios a los hombres muchas veces nos viene a reclamar el hecho que estamos destruyendo esa persona que Él nos entregó. Y finalmente dice allí, dice que te cubrí y tu desnudez y te di juramento. Entré en un pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. ¿Sabes que eso es un concepto que tenemos que entender una vez por todas? Tu esposa es tuya. Es tuya para cuidar, es tuya contra marea, contra fuego, contra toda crisis. Tú no puedes decir, ya no te conozco, que es el divorcio. Ya no quiero verte más. Palabras duras. Y tenemos que hablar consistentemente a como Dios le habla a su pueblo. Tú eres mía, te voy a cubrir. Esta noche estaba yo acostado y hoy gozo de una gran relación con mi esposa, de verdad. Disfruto mi matrimonio como yo no creo que muchos hombres disfrutan su matrimonio. Y es una paz, y no solamente que yo lo disfruto, sino que mi esposa también. Estamos participando de disfrutar el diseño del Señor. Y entonces una noche estaba acostado hace como 2 años atrás, y el Señor me dice así estas palabras. Me dice, Joaquín, en el sueño estaba una situación, un conflicto que habíamos tenido, y en el conflicto ella hablaba, y mientras ella más expresaba su conflicto, más enojado yo estaba. Y yo me di cuenta que yo tomé la actitud en el sueño de decir, pues ya no voy a hablar más con ella. Y si ella quiere abrazar esa actitud, que la abraza, y yo me voy alejando de lo que yo considero que sea el problema, ¿no? Y en ese momento estaba yo en un conflicto. El Señor viene con un mensaje y Él dice, igual que yo te cubro con mis alas para guardarte de la saeta que vuela de día y del terror de noche, tú tienes que cubrir a tu esposa. Y yo decía, wow, qué tremendo es eso. ¿Sabes que durante el día hay muchas saetas que están siendo lanzadas a nuestras esposas? El televisor, sus familias, sus problemas. El mismo diablo viene. Y nosotros los hombres pensamos que ellas tienen que pelear esa batalla. No, hombre, tú eres el manto que cubre a tu esposa para librarla de los ataques de esas saetas, de esos terrores, de esas inseguridades. Yo voy a decir algo, hermano. Vivimos en un mundo donde cuando yo estaba yendo al colegio, decían, levanten las manos aquellos que tienen padres divorciados. Y siempre había uno que otro. Habían bien pocos. Pero hoy día, cuando tú vas a una escuela y tú le dices, los alumnos que tienen padres divorciados, levanten la mano. Y solamente son 1 o 2 los cuales no levantan la mano. Porque se ha vuelto una epidemia, una destrucción en nuestra sociedad. Y donde las mujeres ya por un sentido natural piensan, ¿cuándo este hombre y yo nos vamos a separar?
Había una clienta mía que entró un día y dice, quiero un divorcio. ¿Y qué pasó? No, estoy casado con un doctor y yo sé que algún día él me va a dejar. Y ella supuso que cuando ella sea ancianita y sea más viejita y pasen los años de su hermosura física, que ya el hombre la va a destacar y se va a ir con una de 20. Pero eso no es el plan de Dios. Entonces en ese sueño que Dios me dio, realmente en esa noche, y nosotros no tenemos conflicto, pero Dios me estaba advirtiendo que hay muchas saetas. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando que llamaba a mi esposa y me contactaba, yo sentía del otro lado de su teléfono, ella estaba preguntando, ¿todavía no están acechando nuestro matrimonio? ¿No me estás haciendo infiel? ¿No hay otra mujer que viene a venir a capturar, a entrar y realmente nosotros los hombres tenemos que asegurar a nuestras esposas: jamás te dejaré, jamás te abandonaré, nunca, bajo ninguna circunstancia tú y yo nos vamos a separar. Estaba ese joven que se casó y lo primero que hizo cuando regresó de la luna de miel es ir al cementerio a comprar 2 terrenos de cementerio. Y la esposa dice, ¿qué, me vas a matar? Dice, no, tú y yo vamos a enterrarnos juntos. Vamos a estar juntos hasta que ya no vivamos más. Y esa es la actitud que tenemos que tener. No podemos ser presa fácil al enemigo. Ya sabemos lo que Satanás quiere destruirnos. Pero dice que él la cubrió con un manto y dio un juramento y un pacto y que siempre iba a ser de ella. Y la lavó y proveyó un lugar donde se podía limpiar y ungir con aceite. Le digo a muchos hombres, ¿cuándo fue la última vez que le compraste un perfume a tu esposa? ¿Y sabes lo que me dicen? No, es que ella es alérgica al alcohol. Esto es un descarado. Y estos no son hombres cualquiera, son pastores. Y le digo, bueno, ¿cuándo fue la última vez que le compraste flores? Cuando su mamá murió. Y ven acá, ¿cuándo fue la última vez que le compraste un vestido? Dice, no, es que no, ya no conozco su talla. Y le digo, tú eres un necio y un malvado. Y estos son pastores. Llegamos a Nicaragua, conocimos un pastor que sabía todo el lenguaje bíblico. Aleluya, gloria a Dios, hermano, el testimonio, ay, y la iglesia y la obra. Y al final de los 6 días le digo, don Miguel, tenemos palabra de Dios para tu vida. Y dice, yo lo voy a recibir porque he visto su testimonio. Siéntate, Miguelito, vamos a hablar. Miguelito, nos dice el Señor que sin esposa tú no tienes ministerio. Si tú no sabes amar y adornar y cuidar a tu esposa, no te hagas un hombre de Dios, porque serás una vergüenza para el evangelio. Y él dice, ¿sabes qué? Quiero llamar a mi esposa para que ella escuche esto. Y la fue a buscar a esta señora después de 35 años de casado. Y ella decía, el mes pasado Miguel me dice que me iba a dejar porque yo era un estorbo para su ministerio. Y Dios me dijo que iba a enviar unos siervos de él para confrontarlo. Y ahí estábamos nosotros ahí. Dios es fiel. Mujeres, Dios es fiel. Dios pelea vuestras batallas. Y cuando le hice la pregunta a don Miguel del vestido y de las flores y de los perfumes, y dije, Miguelito, no me conteste por favor, que en 35 años de matrimonio jamás este hombre le había bendecido a su esposa. ¿Cómo ha de cuidar de la novia de Cristo? Y le pedimos por favor, Miguel, y recién era su aniversario en esos días. Le dije, Miguel, vamos a hacer un trato, no prediques más el evangelio. Dice, y no entiendo esa, sí, porque el rostro de tu esposa contradice todo lo que tú predicas. Cuando llegan los hermanos a la iglesia y ven el trato áspero, indiferente, negligente, abusivo que tiene con tu esposa y tus hijas, nadie quiere ser parte de tu iglesia. Así que dedícate un año a sentarte y no predicar, sino a amar a tu familia, a proveerle, a adornarla, a pasar tiempo con ella. Y él dijo, voy a recibir su consejo. Y muchos hombres de nosotros, otro allá en México me dijo, no puedo hacerlo porque ¿de qué voy a vivir? Porque tienen que seguir aparentando lo que no tienen en sustancia, no tienen en realidad. El que no ama a su esposa no puede amar a nadie. El que no bendice a su esposa no puede bendecir a nadie. No permitas que un hombre de Dios ponga manos sobre ti si tú no ves que su esposa tiene una sonrisa de un lado al otro. Que tú ves el gozo del Señor en su familia. Pues vamos a seguir porque estamos atrasados. Aquí dice así: te ungí con aceite y te vestí de bordado.
Te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collares en tu cuello. Ahí se dañó todo el legalismo, todo el pentecostalismo que ha dejado sus esposas en una condición no hermosa. Por religiosidad hemos contradecido el mismo Dios de Israel que nos dice en su palabra cómo hemos de amar. Y tú no puedes estar invirtiendo en otros lugares y tener tus afectos comprometidos, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y no estamos pidiendo que se endeuden y vivir una fantasía, una apariencia que no es al nivel suyo, sino que si se logra comprar un pastel, lo comparten. Si es una cena mayor, la comparten. Que ustedes puedan convivir en ese mismo sentido. Porque dice que jamás se ha visto un hombre que se aborrece a sí mismo. Pero el que aborrece a su esposa se está aborreciendo. El regalo más grande que Dios nos dio son nuestras esposas. Y por eso Satanás quiere venir a separarte para destruir esa unión. Pero ahí dice Dios, te puse brazaletes, te puse en tu cuello un collar, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. ¿Sabes que diadema significa autoridad? Cuando yo me casé, llegó mi mamá a mi casa y dijo, ¿por qué tu esposa no hace eso? ¿Y por qué tu esposa no cocina? ¿Y por qué tu esposa no lava? Y le dije, time out, tiempo, yo soy un siervo de Dios y la que manda en mi casa después de yo es mi esposa. Y si tú le dices eso a una suegra, mejor que no se lo diga a la suegra, sino que el hijo se lo diga a su mamá. Mejor que la hija se lo diga a sus padres. La autoridad de Dios en mi casa es el hombre cabeza de su mujer. Y la mujer es la que comparte y se siente en el trono a reinar juntamente a su esposo. Así que cuando llega la hermosa suegra, que ya tuvo su reinado de terror, es hora la que tú establezca el orden del Señor y le dé lugar a tu esposa, para que tú escuches su consejo y para que ustedes disfruten de un gobierno según el reino de Dios. Pero muchos hombres no son hombres y permiten que sus esposas, sus mamás lleguen a su casa. De hecho, ellos almuerzan en la casa de su mamá. Y tenemos que empezar a cambiar todo este paradigma para empezar a establecer el orden del Señor y disfrutar un legado de paz y de bendición a largo plazo. Y él dice, un diadema te puse sobre tu cabeza, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Vamos al 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, no con cosas baratas, no con cosas robadas, no con cosas fuera de orden, sino el esfuerzo de tu labor que tú traigas a los pies de tu reina, porque ella refleja la gloria tuya. Ella es la que refleja tu prosperidad y tu éxito. Y dice, y fuiste adornada de oro y de plata y vestido de lino fino. ¿Sabes que muchos hombres piensan y han sido enseñados de que ir a la tienda con su esposa no es masculino? Mira, si Dios, que es más masculino que todos nosotros, porque fuimos los hombres hechos a su semejanza y a su imagen, puede bordar y escoger algo para su esposa, a mí me encanta. Hace 2 semanas era el cumpleaños de mi esposa, salimos a las tiendas y ahí yo le di un gustazo tremendo según nuestro orden económico. Y decía la que trabajaba ahí, decía, ¿es tu amante? ¿O son recién casados? Y dije, no, hermanitas, llevamos casados 15 años, tenemos 4 hijos, estamos más enamorados que nunca, porque estamos viviendo conforme al orden del Señor. Yo no quiero que nuestra familia sean unos religiosos y que no gocemos de la realidad de lo que Dios ha diseñado para la familia. Dice, fuiste adornada de oro y comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió la fama entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta y a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Ese es el modelo. Si es nuestra responsabilidad bendecir a nuestras esposas, dime dónde factura en nada de esto un rompimiento de la relación.
Es una bendición eterna. Es una unión mucho más profunda que lo físico y lo exterior. Muchos hombres no conocen lo que dice en Cantar de Cantares capítulo 4 versículo 12, donde dice que la mujer es como un huerto que tiene que ser cuidado por su esposa, regado para que salgan fragancias de nardo, azafrán, canela, todo tipo de especies, de flores, de frutos dulce. Mira, cuando tenemos en nuestros huertos aguijón, abrojos, cizaña, argumentos, amargura, resentimiento, es que el jardinero no está haciendo su labor. Porque lo único que hace el huerto, que es la esposa, es reflejar los esfuerzos del que tiene al lado. Y nunca ha visto, nunca un justo desamparado. El terreno más árido de todo el planeta Tierra se llama Israel. Y Dios los escogió para decir, tú verás como el esposo, empleando su amor y su atención sobre esa región, será un lugar que fluye con leche y miel. Es el lugar más seco, pero Dios adoptó ese huerto para mostrar su poder. ¿Y qué es el tamaño de los frutos de Israel? Las uvas son así de tremendo. Lo que Dios destaca con su amor, con lo que Dios destaca con su adorno como el modelo del hombre, es lo mismo que nosotros podemos sacar de nuestras esposas. Nosotros tenemos que cuidarla como un rosal. Tenemos que nutrir y saber. Muchos hombres te dicen, no entiendo a mi esposa, no entiendo a mi esposa. Mira, cuando esposa parece una flor muerte, ya tú sabes que puedes entender que las cosas no andan bien. Si ella se está deteriorando, significa que tú tienes que cultivar, que es el labor y sabes que una mujer no te va a decir lo que ella quiere que tú hagas. Una planta tampoco. Pero nada más que tú empieces a emplear los esfuerzos de la sabiduría, de la gracia de Dios, de cuidar, de nutrir, de cultivar, ella empieza a desarrollar su hermosura. Y eso es lo que es el plan de Dios para este pueblo, para los hombres de Dios, para los pastores. Según nuestro trato con nuestra esposa, ellas van a resplandecer. Ellas van a ser sumamente hermoseadas en su desarrollo. Y yo no veo el lenguaje de divorcio a menos que tú quieras amputar. Llegaban los clientes a mi oficina y me decían, ya no soporto a mi esposa, no soporto a mi esposo, quiero terminar esto. Y yo le dije con todo respeto, la oficina de mi papá queda a cruzar de la calle, del bufete mío. Y si entra un paciente y dice, doctor, por favor, córtame el brazo ya porque me molesta. Mi papá no saca una cuchilla. Él como un médico viene a inspeccionar y ver cuál es el virus, cuál es la enfermedad, cuál es la bacteria, cuál es la condición, no para rasar con una parte importante del cuerpo, sino para traer sanidad. Y lo mismo con las parejas. Cuando llegaban a mi oficina yo decía, hey, tiempo, vamos a ver cuál es el argumento. ¿Qué es lo que está sucediendo para no traer destrucción al hogar, sino para sanar esa relación? Y le termino con compartir que hay un lugar que Dios creó que fue para la satisfacción y el refrigerio y el recreo del ser humano, y es en pareja. Allí estaba supuesto ser el lugar donde iba a tener el respaldo mayor, donde iba a tener la provisión del cielo a través de su cónyuge. Porque dice la palabra de Dios que dos es mejor que uno. Dos tiene la fortaleza de trabajar como equipo. Pero allá afuera nos enseñan que hay que separarse, hay que ser independiente, que estamos mejor solos. Mira, es una pesadilla caminar en la voluntad de Satanás para nuestras vidas. Y realmente Dios lo que quiere es que en nuestra relación de pareja podemos glorificar a nuestro Creador. Que podamos andar en las bendiciones de saber que somos una sola carne. ¿Y sabes quién son los que reciben el mérito más grande de esta realidad? Nuestros hijos. Porque van a saber ellos amar a sus esposas. Van a saber ellos ser hombres. Las esposas van a saber dar el lugar de sus esposos para poder alcanzar la voluntad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. El doctor Joaquín Molina es un luchador, un defensor por las familias, y es un deleite escucharlo. ¿Cuántos se deleitaron esta mañana? Tiene unos materiales ahí que sería lindo que visite esa mesa. Hay uno que dice qué es lo que eres, un Peter Pan o un hombre, o eres una bruja. ¿Qué es lo que hay? Tienen unas enseñanzas muy lindas. Yo les quiero decir algo. Esta tarde vamos a hacer acá vamos a parar, pero a las 3 en punto estamos abriendo
esta conferencia magistral acerca de homosexualismo, mitos y verdades. Pastores y líderes, la iglesia necesita saber cómo enfrentar al homosexualismo, cómo ayudar al homosexualismo. Somos ignorantes en este tema. Está Enfoque a la Familia haciendo una gran inversión en esta conferencia porque está trayendo en este tema para que nos traigan instrucción. Así que a las 3 de la tarde en punto vamos a estar acá abriendo esta conferencia magistral, y esta conferencia no solamente es para usted. Si usted tiene oportunidad de traer a sus hijos, si usted tiene la oportunidad de traer a alguien más, tráigalo, porque necesitamos instruirnos en este tema. A las 3 en punto, Enfoque a la Familia toma el control de la conferencia para el seminario de homosexualismo. Así que vamos a quedarnos acá para que usted tenga tiempo de almorzar, usted tenga tiempo de relajarse, camine un rato, para que a las 3 de la tarde pueda usted estar. Venga antes de las 3, venga a la 1:30, 2, para que pueda coger los mejores sitios, para que usted pueda estar con nosotros en este seminario de homosexualismo, mitos y verdades. Los amamos y muchísimas gracias por haber venido esta mañana. La conferencia continúa, así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y en su esperanza. Y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, las montañas subiré. Solo en ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 nos vemos.